Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 39 de Johann Sebastian Bach. Y pues nada, comenzamos. Tenemos un fa sostenido en la armadura. A priori parece que está en mi menor, el primer acorde es mi menor, pero si tenemos en cuenta que el primer calderón lo hace en sol mayor, que antes del primer calderón hace otro sol mayor y antes de eso hace re fa sostenido la, que sería una dominante de sol mayor, y la do mi, que sería un segundo de sol mayor, lo cual hace segundo quinto primero, podemos decir que realmente está en sol mayor. El primer compás entero podríamos decir que está en mi menor. En cuanto al acorde, o sea, el acorde que está sonando es prácticamente siempre mi menor, excepto en la última negra, que podríamos quizá verlo como si fuera do mi sol si, que sería una subdominante con séptima diatónica, pero yo creo que auditivamente se entiende más bien como que parte de la fundamental del acorde que está haciendo, y serían dos notas de paso, que a su vez sería como una especie de quinto del segundo al que va. Entonces, ponemos que estamos en mi menor, que esto no pinta, se ha quedado sin tinta el bolillo. Perdón, estamos en mi menor, no, ya la iba a liar. Eh, vale, ¿por qué no ponemos que estamos en mi menor? Que estamos en mi menor. Porque no hay ningún re sostenido, no hay nada que nos. Sí, empieza en un acorde de mi menor, pero es- no hay nada que nos indique un centro tonal fuerte con respecto a esa nota, con respecto a ese acorde. Entonces, simplemente es que empieza ahí. De hecho, bueno, que sí, que empieza en un sexto grado, que serían. Se mantiene hasta el final. Está todo el compás en sexto grado. Aquí aparece en primera inversión, aquí está fundamental otra vez, aquí estaría en segunda inversión, pero realmente ya digo que son notas de paso todo. Notas de paso, notas de paso. eh, si nos damos cuenta que a lo que quiero ir, la voz de tenor, contralto y soprano están siempre haciendo mi sol si, con lo cual al final lo único que está haciendo es mover el bajo. Pam, param, pam, pam, para, pa, po. Suponiendo que fuera eso. Tendríamos aquí, como decíamos antes, lado mi, que sería un segundo grado, que tendría función de subdominante, una dominante en primera inversión, después en estado fundamental, que va a una tónica que se mantiene hasta el calderón. Si vemos el siguiente calderón, está en sol mayor también, y tiene delante un re fa sostenido la con un do que aparece después, tal, un lado mi sol, sería un segundo con séptima, que después se convierte en un lado la sol, lado sol la. eh, o sea que sí, que seguimos en el sol mayor. Por lo tanto, si vemos los dos primeros tiempos, hace sol si, sol re, las voces del soprano y contralto. La del tenor hace re, re, si, que sí. Y claro, aquí sí que hay una cosa que es un poco de discordia. Tenemos en tónica hasta el si, pero después el mi que salta te forma un acorde de mi, sol, si, re, que sería un sexto grado con séptima. ¿Y por qué es importante ponerlo como sexto grado con séptima? Pues muy fácil, porque como salta el bajo, eh, te genera una sensación de acorde nuevo. Y sobre todo porque salta una nota que no está en el acorde en el que está sonando, se supone. Si después de ese mi vemos que va a un lado mi sol, podríamos decir, eh, lado mi sol, que no tiene la quinta, pero
Después va un re, re, fa, do. Y después va un sol, si, re. Sol, si, re. Que sol, si, re ya sabemos que es tónica. Sol, si, re sabemos que es tónica. Re, re, fa sostenido, do sería una séptima de dominante, una dominante con séptima. Aunque no esté la quinta, da igual. Y justo antes el lado mi sol podría ser también un segundo con séptima, con lo cual coincide con lo que se esperaría. Y después tendríamos como hemos dicho, el lado mi sol, que sería subdominante segundo con séptima, subdominante porque está en cadencia, igual que antes no estaba en cadencia, lo mismo que antes no, ahora sí. Que estaría en primera inversión, después el estado fundamental, tendríamos una dominante a la que le aparece la séptima en la semicorchea y una tónica. Una tónica. Mi sol si, vemos que en el siguiente calderón tenemos un mi sol si, aparece un re sostenido, aparece otro re sostenido, otro. Y el primer acorde es re fa la, que sería dominante. Un re fa la dominante, después va un re la re, re la mi, re la mi la. Podríamos decir que es el mismo acorde y el mi es una nota de paso. Podríamos decirlo. Re fa sostenido la pasa a ser la mi la. Sí, exactamente eso es lo que hace. Eh, digamos que de la tensión que genera la dominante de sol mayor, que aparecería la séptima en la última corchea, empezaría en primera inversión, llegaría a estado fundamental y justo después tercera inversión. Eh, a ver, quiero decir una cosa. Aunque ponemos las inversiones, no siempre se escuchan. Es decir, aquí realmente se escucharía la primera inversión y el bajo simplemente descendiendo. Todo esto se notaría como simples notas de paso. Eh, es simplemente como apunte. Vale, el mi sería nota de paso y entonces el la sería real, el la este que salta también. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Que esto se conmuta con una dominante de mi menor, que es a lo que va después aquí, y ahora veréis. Esto se conmuta con una dominante que sería una dominante con séptima del sexto. Dominante del séptima del sexto que está en estado fundamental, después en primera inversión. Y esto sería lo mismo, dominante con séptima en estado fundamental y después en primera inversión. Pero sería lo mismo pero en mi menor. Lo pongo ahí sin pequeño. Sería lo mismo en mi menor. Parece que he puesto un 19, pero no. Es mi menor. A ver si lo puedo poner un poco mejor. Sería mi menor, que aquí hace una tónica. ¿Y qué es lo que sería esto entonces? Esto sería una anticipación. El sol sería una anticipación de la resolución de la séptima con una bordadura. Es decir, una nota de adorno adornada con otra nota de adorno. Mejor dicho, no, una nota de adorno no. La anticipación sí es una nota de adorno, pero en realidad sería una nota real, solo que sería una nota real del siguiente acorde. Entonces pero sí, en cierta manera es una nota de adorno que adorna otra nota de adorno. Es como poner un trino en una bordadura. Se puede hacer, pero
no deja de ser eso. Una nota adornada con otro adorno. Después tendríamos una tónica, como decíamos, si, mi, re, hace tal. Pero el salto doble que hace de tanto del tenor como del bajo, de sol a do y de mi a do, nos da un acorde nuevo que sería un sexto grado, ¿no? Sí, mi, re, do, un sexto grado, que no podemos obviar porque lo hace. ¿No ves? Aquí, como hay dos voces saltando a una nota extraña del acorde, es decir, a una nota que no está en el acorde en el que estamos, y además saltan dos voces, el contralto también salta, aunque sea una nota que está en el acorde anterior y tal, ahí sí se percibe un cambio claro de acorde. Entonces sería sexto grado, la, do, mi con el fa, que sería fa sostenido, la, do, mi, o lo que es lo mismo, subdominante segundo con el grado con séptima en primera inversión, que vuelve a hacer lo de ponerlo en estado fundamental, si, re, fa sostenido, la, que sería dominante con séptima, que la aparece en la última semicorchea y cae en una tónica sorpresivamente, porque nadie se la esperaba. Y entonces tendríamos que fíjate, es curioso porque el la, que es la séptima, realmente suena. Claro, es la séptima, pero también es la tercera de la subdominante. Es la tercera de. Entonces es como que pega un salto ahí. Bueno, seguimos a ver qué nos encontramos en el siguiente calderón. Tenemos un si, re natural, si, re natural, fa sostenido si, que sería si menor, por lo tanto ya descartamos que sea dominante. Entonces lo tendremos que ver como tónica. Efectivamente aparece un la sostenido, aparece un do sostenido que sería dominante de fa, es decir, bueno, sería dominante de fa sostenido y además sería nota natural de si menor. Vemos que hacia el principio del compás 7 empieza en mi menor, que es la tonalidad en la que estamos. Vemos que el do sostenido aparece por primera vez y ya se mantiene en el tercer tiempo, con lo cual, que por cierto está haciendo un si menor, con lo cual podemos decir que aquí se mantiene la tónica de mi menor, aquí se mantiene la tónica de mi menor, se mantiene, aparece en primera inversión, conmutaríamos esta tónica, la usaríamos de acorde pivote para si menor, que en si menor esto sería una subdominante, y entonces entraríamos en si menor. En si menor esto sería una tónica, espera un momento, a ver. Sí, 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 está bien. Y después entonces tendríamos do sostenido mi, sol, si, que sería do sostenido mi tercera menor, mi, sol, tercera menor y sol, si, tercera mayor, sería el segundo grado, es decir, función de subdominante, segundo grado con séptima, que primero está en primera inversión y después está en estado fundamental, que cae en una dominante en estado fundamental con un retardo en el tenor y cae en una tónica que se mantiene el calderón, que está en dos zonas. Seguimos aquí escuchando una tónica, por supuesto. Voy a subir esto un poco porque me cuesta trabajo escribirlo. Seguiría siendo una tónica al oído.
Y si nos damos cuenta, el siguiente calderón está en sol mayor de nuevo, con un re fa sostenido la en el acorde anterior, un la do mi, mejor dicho, la do mi sol, que sería segundo, quinto, primero de nuevo. Entonces, ¿dónde vamos a poner el pivote? Pues en el primer momento en el que podamos decir que el oído ya no reconoce a si menor como tónica, como centro tonal, sino a otro. Entonces, por ejemplo, el primero tendríamos aquí si re fa. Aquí tendríamos en las corcheas de paso tendríamos re fa la do, pero son corcheas de paso, de manera que podríamos decir sol si re, mi do sol, do mi sol, re fa la do, sí. Aquí podríamos decir que podemos decir que ya en el segundo acorde, que sería en si menor sería un sexto, lo podemos ver como tónica. Lo podemos ver como tónica ya en sol mayor, porque ya está redundando mucho a sol mayor. Entonces tendríamos tónica, subdominante en primera inversión, mi, sol, do, notas de paso, anticipaciones, etcétera. Sol, aquí tendríamos sol, si, re, mi, sol, si. Bueno, si vemos lo que hace el bajo, hace mi sol, mi fa sol, mi. El tenor hace mi re, re, mi. Este hace sol, la, sol. Y la voz de arriba hace do, si. Que daría la sensación de que es una subdominante que se mantiene todo el tiempo y simplemente hace notas de adorno. Lo que pasa es que, claro, la sensación de tónica en el cuarto tiempo es muy fuerte. Porque encima te remarca el re, pero con esa nota ahí. Bueno, vamos a la cadencia y tiramos hacia atrás. A ver, aquí sabemos que hace tónica. Aquí sabemos que hace dominante con séptima, que aparece la séptima en la semicorchea. Sabemos que hay una subdominante segundo con séptima, porque es segundo con séptima, ¿no? La do mi sol, correcto. En primera inversión, después en estado fundamental. Claro, si lo vemos por cuatro corcheas, mi sol si sería un sexto grado. Bueno, espérate, esto está un poco raro, ¿no? Esto es una corchea, esto es que no está bien puesto. Esto es una corchea. Esto se ve que es un error de imprenta de que esas corcheas, que lo estaba viendo como negra, digo, o sea, eso dura demasiado tiempo. De manera que sería lo mismo, o sea, el acorde empezaría sonando como mi, sol, do y se terminaría sonando como mi, sol, si. Que yo creo que esto sería simplemente una subdominante que se mantiene. Aquí estaría en segunda inversión y aquí caería otra vez en primera inversión. Entonces esto sería simplemente una bordadura, que sería bordadura que se mantiene, pues sería, podrían haber puesto una negra. El re sería lo mismo, una bordadura solo que percute dos veces, que no pasa nada, también se puede hacer, o si quiere percutir 25. El fa sería una nota de paso, lo que puedes hacer es pam, 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 y sigue siendo una bordadura. Pam, 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 sigue siendo una bordadura. Y después de esta tónica en el calderón, mi, sol sostenido, si, mi, cadenciamos parece en mi mayor, pero el sol vemos que no es sostenido siempre, el do tampoco,
Con lo cual más bien es mi menor y que tercera de picardía. Vemos que hace si re, fa, la, si re sostenido, fa, la. Aquí hace el segundo grado de mi menor, sería fa sostenido, la, do, mi, que es lo que hace. O sea que esto está en mi menor. ¿A partir de cuándo? A partir del primer acorde que nos conduzca a otro centro tonal, en principio. Y bueno, se puede ver que hace como una especie de inflexión o tonicalización momentánea de la dominante, que hace dominante con séptima de dominante, si siguiéramos en sol mayor, es decir, hace la, do sostenido, mi, sol, re, fa sostenido, la, que después a su vez aparece un do b4 otra vez porque es propio de la tonalidad. Entonces sería como si tonicalizara momentáneamente la dominante y justo después de esa dominante nos pone ya la dominante con séptima, no, sin séptima, la dominante ya de mi menor. Y además empalma haciendo el salto que veíamos antes de hacia el do doble, solo que antes lo hacía desde sol a do, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Aquí arriba. Sol, do, ahora lo hace desde el si, si, do, y además lo hace con el re sostenido también antes. En fin, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. No, es prácticamente lo mismo. El final es desde aquí, a excepción del si, es igual. Entonces, como para dos acordes no merece la pena, eh, no merece la pena poner una modulación. Y por otro lado, en mi menor, re mayor sería el séptimo. Y poner la dominante del séptimo ya sabemos que a veces es mejor evitarlo. Vamos a decir que esto sigue estando en sol mayor y haríamos una dominante de la dominante con séptima en tercera inversión, que va a una dominante, y tomaríamos esa dominante como séptimo grado de mi menor. Estaríamos en mi menor. Ahora aparece Minecraft. Madre mía. ¿Y ahora por qué no borra? Se ha bloqueado. Espérate que no. Vale, sí se estaba borrando. Madre mía, el ordenador está poseído. Sal de este cuerpo. Mi menor. ¿Qué estaba diciendo? Vale, sí, en mi menor este sería el séptimo y del séptimo nos iríamos a la dominante en primera inversión, que justo después cae en una tónica que lleva un retardo en el tenor, en el contralto, un retardo en el contralto que después se convierte en un sexto, y después de ese sexto tenemos su dominante segundo con séptima en primera inversión, después en estado fundamental, después en estado fundamental, y dominante a la que le aparece la séptima y cadencia en tónica prestada, tercera de picardía. Ay, entonces, vale, el do b4 este simplemente sería nota de paso, sería la nota natural de la escala, ¿vale? Tanto en mi menor como en do, como en sol mayor, el do es b4. Lo que sería extraño es el do sostenido, pero tiene explicación puesto que está dentro del acorde dominante de dominante. Y ya creo que ya no me dejo nada. Vamos a ver el plan tonal. Empieza en sol mayor, aunque dando una sensación de mi menor, pero esa sensación de mi menor dura un compás. Modula mi menor en el tercer calderón, en la tercera frase, modula mi menor. En la cuarta frase modula si menor. Y después vuelve a sol mayor en la quinta frase, y en la sexta frase termina en mi menor. Viendo la relación, sería desde sol mayor iría al relativo menor, del relativo menor iría a su dominante homónima menor, que sería a su vez a la tonalidad de la dominante pero en menor,
al quinto menor, que con respecto a sol mayor sería el tercero, y después volvería otra vez a sol mayor para volver a mi menor. Yo diría que la tonalidad principal del coral es mi menor, porque principalmente porque es donde acaba. Y porque si somos estrictos también es como empieza. Entonces, quizá se podría decir que la relación tonal es que empieza en el relativo mayor, va a la tonalidad principal, de la tonalidad principal va al quinto grado menor, a la tonalidad del quinto grado menor, se va otra vez a la tonalidad del relativo mayor y vuelve a la tonalidad principal. En fin, espero que hayas aprendido algo, que os haya servido. Deja un comentario con tus dudas, con tu planteamiento, lo que sea. Suscríbete si todavía no estás suscrito. Compártelo con alguien si crees que le puede interesar. Que eso me ayuda a crecer. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.